Hola, hijita querida. Bueno, soy Úrsula Castrat y este es el podcast de Cool. El día de hoy me acompaña mi socio minoritario, hashtag papá, David Castrat. Por el Día del Padre, después de muchas presiones, finalmente ha accedido a darme una entrevista, una corta entrevista. Hola, hola. Te cuento que tiene fans en las redes. No creyera, pero si tú lo dices, Te cuento que sí tiene. vamos a verificar ese dato. Bastante. Mi papá me tuvo a los 30 para cumplir 31 años. Fui su primera hija. Es verdura. That we know of. Eso fue en el año 92, en una época en la cual era un poco tensa. Es una época convulsionada, ¿no? Fue convulsionada. Políticamente hablando en el país, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Tu experiencia de ser papá, como hemos hablado antes, algo que tú me dices, ¿no? Que tu generación no pensaba como en ellos mismos, sino simplemente era casarte, tener hijos y ya. Sí, bueno, definitivamente, ¿no? En mi generación, el promedio de mis amigos era, claro, casarte antes de los 30, posiblemente, y tener ya una profesión, y casarte y tener 2, 3 hijos máximo, ¿no? Y ese era un poco el plan de vida inmediato a esa edad, ¿no? Así era. Yo creo que los millennials y centennials somos más como egoístas o egocéntricos al, no sé, pensar primero en nosotros mismos antes que en... O de repente también fácil hasta más fríos en ese sentido, ¿no? Tipo... Bueno, es que hay que entender, para mí, como dirían mis amigos de Al Ángulo, que esta es otra época, ¿no? En mi época esa era la idea, la mentalidad era esa. Ahora, la gente joven de ahora, entiendo yo, que prefieren terminar su carrera, estudiar su maestría, viajar mucho, conocer el mundo, tener todas las cosas básicas necesarias de la vida, algunos incluso no solamente las básicas, sino algo más, y recién ahí asentarse y tener una pareja, ya sea si se casan o no se casan, en cuestión de ellos, y eventualmente ver la posibilidad si tienen o no tienen hijos. O sea, esa es, yo creo, la foto actual, me parece. ¿Tú crees que la coyuntura política que se vivía en el Perú en esos momentos influía en algo? No. Yo no. O sea, el tema político era lo que ocurría en ese momento. No, pero lo que voy es de que, o sea, por ejemplo, yo trato de ponerme en tu lugar, ¿no? Y si hubiera estado pasando lo que pasaba en mi país en ese momento, yo con poder casarme, tener hijos, tener una casa y que yo poder estar bien, digamos, con eso yo ya me consideraba, yo ya estaba conforme con eso, o sea, ¿no? Sí. Tipo, creo que hoy en día ya tenemos un distanciamiento, ¿no? de ese momento tan dark en la historia del Perú, en el cual ya como que se ha pasado la página dentro de todo. Y no, ya pues, no... es que claro. O sea, creo que era un momento muy depresivo también, ¿no? Esa era la foto y lo que acontecía en ese momento. Han pasado 30 años y ya el mundo ha cambiado, el mundo es la aldea global y las comunicaciones, y qué sé yo, ya hay otro chip en la cabeza de los jóvenes de ahora. Entonces, simplemente fue un momento ese en los 90s y ahora en los 2020s es otro momento y con otra mentalidad de la gente. Eso es. Bueno, y tú tenías 4 hermanas. Tengo, sí, bueno, sí. ¿Cómo fue crecer siendo el único hombre en una casa con 5 mujeres y solamente un papá? Bueno, claro, mi papá, mi mamá, y éramos 5 nosotros, yo, hijo único hombre, segundo de los hermanos, y nosotros llegamos aquí a Monterrico el año 70, y bueno, en mi cuadra habían chicos de mi edad, yo tenía 9 años, más o menos 8 años, y yo paraba pues casi todo el día en la calle, ¿no? Jugando con mis amigos fútbol, montando bicicleta, Al cerro, y nos íbamos al cerro, paseábamos por las chacras de por acá detrás de la casa, donde habían sembríos de maíz, de fresas, de nabos, pasaban los cabras y vacas por la cuadra de la escuela de equitación que había de Morosini, del conde Morosini, que así se llamaba aquí en el cerro de acá de Pinerolo. Salían a dar sus vueltas por caballo. Entonces era una vida súper apacible, no estaba muy urbanizada la zona, pasaba solamente un micro por la primavera, y fue eso pues... Eso en los años 70. 70, y fue, yo creo que... estuvieras describiendo los años... 20 de cowboy pero ese era el momento y así vivía. Entonces mi infancia ha sido
linda, hermosa. Los mejores recuerdos de esa época con mis amigos era lo máximo. Bueno, a tu pregunta de que cómo era yo viviendo con 4 hermanas, sí, pues sí, tenía 4 hermanas, pero yo paraba más en la calle con mis amigos. Mucha gente que, por ejemplo, a mí el otro día un amigo en una reunión agarra y me dice, Úrsula, pero tu papá es de derecha, ¿no? Y yo le digo, claro, mi papá es de derecha, pero mi papá no es homófobo, no es racista, no es clasista. Hay gente que, digamos, por el hecho de yo ser tan progre y abierta de mente en redes sociales, más allá de mi pensamiento político, sino por la manera en como yo he sido criada, y también por mis estudios, que yo siempre, bueno, ustedes me metieron en un colegio de solo de mujeres, y después por mis carreras siempre estuve rodeada de gente de la comunidad LGBTQ, y siempre tuve amigos de la comunidad. Por eso ha sido algo que siempre me ha parecido normal, y creo que tú también, al haber conocido a mis amigos, que yo los he llevado a la casa, se metían a mi cama, o sea, ¿no? Tipo, creo que eso también a ti un poco te hizo abrir un poco la mente en esos aspectos, ¿no? Bueno, definitivamente yo no soy cerrado a ultranza a esos temas de inclusividad sexual. O de identidad de género. Y considero que cada quien es libre de hacer con su cuerpo y con su sexualidad lo que mejor le parezca, ¿no? Ahora, esos clichés de derechas e izquierdas, yo no creo que... O sea, hay personas y personas, claro, ya sean de derecha, de centro o de izquierda, por decir esos términos, que aceptan o no aceptan claro, esos conceptos. Como o sea, Che Guevara, que sí era homofóbico. Y como te digo, o sea, son tendencias que a lo largo de la historia, si bien es cierto, ha habido homosexualidad en casi toda la historia de la humanidad, ¿no? Diferentes civilizaciones, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, hay gente de mente más abierta para aceptar o no aceptar esos temas. Un ex enamorado mío se rayaba cuando tú saludabas con beso, porque acá en nuestra familia los hombres se saludan con beso, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, hay un ex enamorado mío, que ya todos los que tienen en redes pueden imaginarse quién es, sí se rayaba un culo verte a ti saludando a mis primos con beso, ¿no? Porque claro, en su casa su papá jamás le ha dado un beso, obviamente, ¿no? Es como, eso no se hace. Simplemente es tema de costumbre de las diferentes familias. Hay familias más tradicionales que claro, otras. Yo sé que es tema ya no de costumbres, no sé qué, pero, o sea, yo lo veo como algo normal porque Sí, claro, he crecido. Claro, así, por eso, ¿no? y te digo, pues, en mi familia, tanto por mi lado paterno como el lado materno, el saludo con los tíos hombres o con mis primos era con beso y no pasaban ahí, Pero era con totalmente tus abuelos natural. no, pero con tus abuelos no. Mira, con mi abuelo materno, sí, abuelito, hola abuelito, y le damos beso al abuelito, y al paterno también. Bueno, estaban como 5 colegios. Estudiaste Derecho en la Universidad de Lima y tienes un máster de Legislación Turística de la Universidad de Piura. ¿Qué se siente haber estudiado número 1 en tantos colegios? Y expliquemos que no era por no ser un niño no aplicado, sino ahora vas a explicar por qué. Y qué se siente también luego de haber estudiado en una universidad, luego haber sido profesor en esa misma universidad. Ok, bueno, por avatares de la vida, ¿no? Yo empecé a estudiar en el Colegio San Antonio de Padua, en San Felipe, en Jesús María, donde yo nací, en ese distrito yo nací el año 61. En la casa, ¿no? No, en una clínica en la avenida Mariátegui. Una clínica que se llamaba Reina de los Ángeles, que todavía existe en la avenida Mariátegui, ¿ya? Y pasado el tiempo, nosotros vivíamos en Jesús María y fui a kindergarten en el Colegio San Antonio de Padua. Ahí estuve kinder, transición y primero de primaria. Un paréntesis porque en la mitad de transición, el papá lo mandaron a trabajar a Huancayo como director regional de educación en Huancayo,
y estudié en el Colegio Salesianos de Huancayo. De ahí el 70... ¿Era solo de hombres o era sí, mixto? El San Antonio de Pado era mixto y el Salesiano de hombres. El año 70 vinimos a vivir acá a Monterrico y entré a estudiar al Colegio Santa Margarita, acá cerca por la Avenida El Polo. Ahí estuve segundo, tercero y cuarto de primaria. Posteriormente mi papá fue director del Colegio San José de Monterrico y por también avatares de la vida y circunstancias X, fuimos, mis hermanas y yo, a estudiar al San José de Monterrico, donde estuve 2 años, en quinto de primaria y primero de media, el año 73 y el año 74. Sexto. No había sexto. Ah, No. qué vintage. Y de ahí, el año 75, pasé a la Inmaculada, a segundo de media, y ahí hice segundo, tercero, cuarto y quinto de media. Y terminé en el Inmaculada, aquí en Monterrico. De ahí estudié en la de Lima, como tú comentaste al comienzo de tu pregunta. Pero entraste a administración. Entré a administración, pero lo mío eran más las letras que los números, ¿no? Tuve algunos inconvenientes con las matemáticas, ¿no? Así que me trasladé a Derecho, y ahí terminé mi carrera y me recibí de abogado el año 90, perdón, no, la universidad la terminé el año 86. Estás colegiado en el 90. Y más adelante ya me colegio y me recibí de abogado. ¿Ok? Pasó el tiempo y hice efectivamente la maestría en... Espera, y ya en la universidad te decidiste a... O sea, ¿sabías que querías hacer derecho público, derecho privado? No. Ni siquiera pensabas en eso. Te termino de contar un poco la formación y ahí pasamos al tema laboral, si gustas. Pasó el tiempo, hice la maestría en Administración y Legislación Turística en la Universidad de Piura, saqué esa maestría y bueno, en el tema del laboral, la vida me llevó a trabajar más en el sector público que al privado, ¿no? Y también trabajé un tiempo en el sector privado, tuve un estudio de abogados con unos amigos de la universidad y del colegio. Pero tu primer trabajo fue como practicante en el estudio de practiqué en el estudio de Antero Flores Arados, sí, efectivamente, hice mis prácticas profesionales ahí, y bueno, posteriormente pasé por diferentes trabajos y la vida me llevó a trabajar más en el sector público que en el privado. Claro, pero digamos que fue un poco a raíz de Antero porque él mismo fue el que te jala a ser asesor suyo en el Congreso. Ah, bueno, pues eso fue parte de las circunstancias que me llevaron a que efectivamente el año... del 90 al 92 trabajé como asesor suyo en la Cámara de Diputados hasta el cierre del año del 92 que se cerró el Congreso. Y ahí trabajé en diferentes sitios como el Poder Judicial, como en el MINCETUR, como en el Poder Judicial, en el Salud, ¿no? Ministerio de Agricultura. Ministerio de Agricultura y ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas hace ya cerca de 11, 12 años. En apretada síntesis, ese es un poco lo que te puedo comentar. ¿Crees que el derecho público y el derecho privado acá en Perú, o bueno, en general en el mundo, para ti hay un mal menor? O sea, ¿te parece que uno es más...? No es que uno sea mejor o no digo que mejor, uno que el digo otro. que sea de repente menos estresante o que haya tal vez un mejor ambiente laboral o que de repente sea para algunas personas sí sea adecuado el... En definitiva, si tú trabajas tanto en el sector público como el privado, dependiendo dónde trabajes, con quién trabajes, y la cartera y la carga laboral que tengas, eso te va a llevar a que tu trabajo sea más cargado, más estresante en un sitio o en otro. Depende ya de cada persona cómo se desarrolle profesionalmente y cómo hace esa tu carga laboral, y dependiendo de eso va a ser más o menos estresante. Claro. Es así, como en todo, ¿no? Claro. Pero lo que yo digo un poco era de que, claro, que si te dedicas un poco al derecho público, creo que considero yo personalmente que una persona que se dedica a derecho público debería tener cualidades más
pensar más en el prójimo, ¿no? En el bien de la población más que en el Bueno, en el propio, en el suyo mismo. ¿no? Bueno, evidentemente, quien se dedica a la actividad Pública. profesional privada es un poco pensando pues en sí mismo, en lo que tú puedas desarrollar como persona particular. Bueno, es mi enfoque, Claro. que lo comparto un poco contigo. Bueno, En también tanto, depende, ¿no? Porque también hay algunos abogados que sí trabajan ad sí, honorem, ¿no? hay de todo, por supuesto. Son conceptos generales, ¿no? Que no son absolutos, ¿no? Te decía, y en el sector público sí definitivamente tienes la vocación de servicio más arraigada, ¿no? Porque sabes que lo que estás haciendo es en beneficio del bien común de la población en general. Y eso es algo que ya a tus 60 Casi- años. casi 30 años de ejerción en el servicio público, que has visto todo, porque has pasado por todos los gobiernos, todos los últimos gobiernos desde el 90, es algo que te hace sentir de alguna manera cumplido, Bueno, más allá Sí. de tus otros trabajos que hayas podido tener en el sector privado. Bueno, no, sí, definitivamente, sí, no, los trabajos que he tenido en el sector público me han llevado a hacer una serie de actividades, planes, proyectos, desarrollos de, de encargos que se han tenido que trabajar, qué sé yo, y sí, hay una satisfacción que se ha hecho para el desarrollo del país en los diferentes sectores donde le ha tocado trabajar. Sí, definitivamente que sí. Y hay algo que cuando estuvimos en el colegio y nos fuimos a ese viaje en cuarto de media, con los de quinto de media, a Jaén y a San Ignacio, un poco para que la idea de los padres de los jesuitas del colegio era para conocer la realidad nacional y que cuando seamos alguien en la vida, como profesionales, pudiésemos, conociendo cuál era la realidad del país, podamos aportar algo para el desarrollo de nuestro país. Sí, bajo esa perspectiva, cuando me ha tocado hacer los diferentes trabajos en el sector público, sí hay un saldo a favor dentro de mi perspectiva, que hice cosas en beneficio para la mayoría, ¿no? Sí, yo creo que sí. A lo que se le llama hoy un poco conciencia de clase, que también podría ser conciencia de... Bueno, en fin. Bueno, es que esas terminologías, Son modernas. no sé si modernas o políticas, qué sé yo, y eso ya está en la idea de cada persona. No, claro, pero Entonces, igual... tú podrás ser de derecha, de izquierda, de centro. No estamos hablando de Ya está en ideología. pero te digo, mi concepto es que está en cada persona, en cada quien, hacer lo mejor que puede dentro de tu perspectiva. Nada más, es eso. Entonces, ahora, claro, ahora hay terminologías Claro, que usan en un es que el sentido u término, otro, pero... no, pero es que el término de conciencia de clase básicamente es lo que en colegios como el tuyo, en colegios como el mío, las monjas y los curas, ¿no? Nos llevaban justamente a hacer obras sociales para conocer una realidad tal cual. Nosotros no estábamos cerca porque obviamente en nuestras casas había agua, había luz, Exacto. había Sí. comida, no había todo, no faltaba nada. Entonces, Exacto. eso era un poco... Para despertar. Este concepto que tienen los colegios religiosos, por lo menos, hasta cuando yo estaba en el colegio, tú estabas en el colegio, Sí. es que te concientizan bastante tu privilegio, ¿no? O sea, te hacen sentir consciente de que o sea, que seas una persona consciente de lo que tienes, ¿no? Y que lo tienes que valorar porque, mira... Valorar y en tu trabajo ser solidario con la gente. Sí, sí, efectivamente. Exacto. Y bueno, también... Estamos en la misma línea. Bueno, como siempre ustedes me han enseñado, como mis papás, pero creo que tú más que mi mamá, que es el hecho de que, bueno, todos somos iguales. Nadie es más ni menos por el tema monetario. No considero que somos personas que como que nos deslumbramos por el poder. ¿Qué sentías tú cuando estás trabajando en un día normal laboral y en la noche en las noticias o durante el día sacan un destape periodístico sobre un caso de corrupción? Cualquier corrupción, venga de donde venga, tiene que ser sancionada, investigada y sancionada debidamente. No, pero eso es lo que te puedo decir en términos generales. O sea, yo no voy a
a hablarte de casos particulares en absoluto. No me refiero a los No, pero te digo, tú me preguntas me de refiero a la corrupción. sensación. Evidentemente, la corrupción en general, venga donde venga, como te digo, es repudiable bajo todo punto de vista, ¿no? Y tiene que investigarse y sancionarse drásticamente cualquier hecho de corrupción. Y antes de cerrar con la pregunta que tú empezaste, a ti y a tu hermana, tu mamá y yo siempre les hemos enseñado ser solidarios con toda la gente, sea quien fuere. Eso es lo que te quería decir. Y además decía una frase, siempre nos decía, la solidaridad empieza en casa. De acuerdo, está muy bien. Siempre nos decía. Está muy bien, está muy bien. Bueno, porque para terminar un poco el tema laboral, ¿crees que al haber estudiado Derecho ha hecho que si tú ya de por sí eres una persona cuadriculada, de alguna manera te haya como estructurado más? O sea, yo cada vez que te digo algo, cada vez que te cuento algo, tú siempre automáticamente piensas en lo positivo y lo negativo, ¿no? No, todo. Escúchame, ya, sí, entiendo lo que vas. O sea, ya, leyendo un poco entre líneas tu pregunta, ¿ya? Definitivamente, yo me he criado y me he formado en una familia de clase media, y siempre los valores que mi mamá y mi papá nos han inculcado todos han sido los valores supremos que rigen a una sociedad. Y si eso le sumas formación en Derecho, definitivamente yo tengo mi formación muy fijada y muy ligada a lo que se debe hacer y a lo que no se debe hacer. Porque si no haces lo que las leyes y el marco legal te establecen, te van a sancionar y te va a ir mal en la vida. Entonces hay que ser rectos y justos en tu actuación. Entonces, si tú te sales de ese marco legal, te van a sancionar. Entonces, esa es la formación que yo tengo por la carrera que yo he estudiado, ¿no? Entonces... Pero bueno, más allá de la carrera también es tu formación como persona. Sí, ¿no? además, por eso te digo, mi formación como persona y mi carrera me hacen tener, según tú, una idea cuadricular de las cosas. Es normal tener un esquema claro y definido de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. En una sociedad justa y desarrollada, ¿no? Y donde reine pues la justicia y la igualdad dentro de todas las personas. Bueno, para cerrar, tú eres taurino, Lico, mi abuelo, te llevaba desde chico, y bueno, a mí también me llevas desde los 7 años, y eres muy fan de Andrés Rocarrey. ¿Qué le puedes decir a los anti-taurinos, o cómo puedes tú explicarnos la cultura taurina? Mira... O sea, ¿en qué se basa? Porque hay mucha gente que no la entiende. Mira, efectivamente yo desde muy chico mi papá me llevaba a las corridas de toros en Hacho. Yo desde chico he visto y he conocido la tauromaquia. Y hasta el día de hoy, a mis 60 años, que ya los tengo, sí, me siguen gustando la corrida de toros. Soy fan, como tú dices, de Andrés Rocarrey, que como torero peruano, que está dentro de los mejores del mundo, estoy sumamente orgulloso de él y por todo lo que hace y llena plazas y sale en hombros y abre puertas grandes y está pues como número 1 en el mundo. Eso me encanta por lo que a mí me gusta las corridas de toros. La corrida de toros es una tradición que la hemos heredado evidentemente de los españoles que vienen a la América, ¿no? Como las peleas de gallos y algunas otras costumbres. Las corridas de toros, desde que vinieron los españoles, se desarrollan en casi todos los pueblos de nuestra patria. O sea, no solamente en Lima, sino en toda la sierra, en las festivales de los pueblos hay la procesión a la Virgen o al Señor tal o cual de esa localidad, y a sus pachamancas, qué sé yo, a sus fiestas, y incluyen las corridas de toros. Entonces es una costumbre ancestral, ¿no? Donde se mezcla el arte, ¿no? De lo que significa que una persona pueda jugarse la vida delante de un toro, ¿no? Y tratar de hacer lo mejor para que el público se deleite con los pases
y todas las figuras que hacen frente al toro. Ahora, el hecho de que al final se mate al toro como está... Es que no siempre muere el toro. Generalmente muere el toro porque al final de la faena el torero debe matar a ese toro. Claro, pero no siempre. Y son toros criados, que son toros de lidia, ¿no? Entonces se mata al toro después de la faena artística con una serie de pases. Espera, ¿cómo has criado al toro? Los crían en unos ambientes como grandes, le dan la mejor de la alimentación, los oxigenan, los cuidan, los protegen, qué sé yo. Y llega el momento en que van a morir en la plaza y mueren. Los bistecs o los lomos finos que nos comemos en cualquier restaurante en nuestras casas son también de ganado que los benefician en los camales, ¿no? Y también mueren. Y hay gente que opina que esa muerte quizás es más tétrica o más funesta de la muerte de los toros en una plaza de toros. No, al contrario, hay gente que sataniza más a los toros que a los Pero hay ida y vuelta, pues. Claro. Hay quienes opinan en un sentido o en otro. Lo cierto del caso es que a mí me agrada las corridas de toros por todo lo que yo te he contado, por mi experiencia personal. Hay gente que no le agrada porque solamente ven lo malo, claro, pero lo negativo. Que expliques un poco cuándo se le perdona la vida al toro. Es como una casi alabación al toro, en realidad. Cuando el toro demuestra fuerza, nobleza, que embiste debidamente y que el torero y que ese toro debe salvársele la vida, ¿no? Porque hay más toro que torero, como se dice. No, porque el torero puede haber hecho una gran faena y ahí están de igual a igual, ojo. Pero ese toro merece perder la vida para que sirva de semental, para que salgan más toros como ese, para que brinden la mejor de las lidias, porque no todos los toros salen buenos de vestir debidamente a la muleta o al capote, ¿no? Entonces, cuando ese toro tiene esas cualidades de fuerza, de gran embestida, y que llega hasta el final con esas dotes de ser un buen toro noble y que embiste bien con fuerza, se le perdona la vida, los indultan, perdonan la vida y ese toro va a servir como semental, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, hay quienes no les gusta porque solamente ven lo malo de las corridas, la parte que les ponen las banderillas, los picadores cuando los pican a los toros y la muerte cuando es sangrienta, cuando les tienen que matar, meter una serie de espadas a los toros y solamente ven eso. O que se alegran cuando el torero muere. Entonces no es esa parte que solamente ven los antitaurinos. Hay que ver todo el espectáculo, que para mí es un espectáculo y para mí muy, 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 muy agradable a la vista de los aficionados. Bueno, pero igual es un arte que está muriendo, ¿no? Efectivamente, lo acaban de prohibir en México, no sé si leíste hace poquito, y yo creo que Perú is going to be next. Una pregunta anterior, te pregunté qué se había sentido haber estudiado en la de Lima Derecho y luego haber regresado a ser profesor. Bueno, una experiencia bastante agradable, pero bonita. ¿Fue en los 2000, 2001, puede ser 2003? Yo estudié en la universidad hasta el año 86 que terminé mi carrera de Derecho y regresé a la de Lima como profesor en la Facultad de Administración, enseñando el curso de Legislación Turística 1 y Derecho Comercial y Societario, que era como un derecho empresarial en la Facultad de Administración, como te dije, y fue una experiencia muy grata de regresar pues a los salones de la universidad, a las aulas universitarias, ya no como alumno, sino como profesor y adaptarte pues a toda la mecánica interna que conlleva ser profesor en una universidad, ¿no? O sea, preparar las clases, preparar los exámenes, tratar de dar lo mejor de sí en la exposición de las clases, en tratar de hacer las clases lo más llevadero posible para que la gente no se aburra, para que los alumnos pudiesen participar y hacer una clase activa y dinámica, ¿no? Una experiencia muy, 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 muy rica. Bueno, ya para cerrar, alguien viniera a preguntarte qué es ser papá
¿qué responderías? Para cualquiera que me preguntase eso, yo lo único que te puedo decir es evidentemente, ser padre implica engendrar a un hijo, a una hija, ¿no? Con la colaboración evidente de una madre, ¿no? Y nada, tratar de educar y criar a ese hijo, esa hija, de la mejor forma, con los valores, enseñándole las cosas buenas y las cosas malas de la vida para que ese hijo, esa hija sean pues una persona, una mujer de bien en el futuro, ¿no? Uno trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no? A veces se equivoca, evidentemente, no siempre uno hace el mejor de los trabajos porque no hay ningún manual que donde te dicen esto debe ser así o así o asá, pero al final de cuentas yo creo que el amor y el cariño que tiene uno por los hijos creo que ayuda mucho a tratar de limpiar un poco las metidas de patas que uno comete en la vida cuando está con los hijos en la etapa de formación con ellos, ¿no? Así es, mi querida Ursulita. Bueno, papi, gracias por habernos dado esta entrevista. Y nada, feliz día del padre. Te agradezco mucho, amor. Un beso enorme para ti y para Meli. Decirle que las quiero y las adoro con todo mi corazón. Y que la sigan en Melite. Sigan en melite.peru. Y síganlas en melite.peru. Visítenlas. Y consuman. Y consuman Cool y Melite. Mua, mua, mua. Chao.